Mi amor.
Bueno, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o no? Bueno, miremos esta lista aquí rapidito. Héctor Luis Páez Valencia. Michael Axel. Presente. Gracias. Alejandra Suezca Rojas. Presente. Gracias. Saray Luz Pérez Acosta. Marta Cecilia Quintero Cardona. Alejandra Torres Vivian. Vivian Alejandra es el, ¿no? Tiene todo esto enredado. Bueno, listo, no importa. Y tenemos aquí a Ibar Felipe Madrigal González. Presente, profe. Gracias. Muy bien, entonces aquí con esta niña. Vamos a entrarle acá. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien o no? Bien, gracias. Ah, bueno, eso es lo más importante, ¿sí o no? Que quedan bien las cosas, eso es lo más importante. Bueno, activemos las camaritas ahí para dejar el registro de entrada, a ver, porque pues, para estar durmiendo a toda hora tampoco aguanta, ¿sí o no? Dejémoslo así. Ustedes conocen, ¿cómo es que se llama esta muchacha? ¿Ustedes conocen a Marta Cecilia Quintero Cardona? ¿Sí han tenido clase ya con ella o no? No sé, la verdad. ¿No han tenido clase? Profe, ¿tiene el número de ella? Para confirmar si es la que tengo agregada. A ver, yo te miro acá y la miramos por acá. Marta Cecilia. 314-272-3868. Sí, la tengo. ¿Sí Ella la hoy, tienes? ¿Ella qué? Discúlpame. ella no pudo asistir ayer. Sí, correcto. ¿Y sabes qué pasaría? No. No, la verdad no. Solo O escribió sea, que que sabes sola. Ah, que no se puede asistir. De todas maneras, no se les olvide, muchachos, que hay algo muy importante que creo que ayer se me pasó, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las fallas, porque ustedes con 4 fallas pueden perder una materia, ¿listo? ¿Estamos ahí o no? Antes dice, no, es que alguien dice por allá que con 5, que pues, si uno mira el manual del estudiante y esto, entonces de pronto dice que esto con 5, son con 4. ¿Listo? Para que tengan cuidado y no se van a dejar bocha, porque es que eso sí es feo perder por fallas, ¿cierto? Aquí ya había algunos estudiantes. ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue? Muy bien. ¿Cuánto sacó?
Vamos a decir algo, por decir algo, 4-8. Y entonces, ¿por qué perdió? Por fallas. Ahí no hay nada que hacer. Para que tengamos cuidado con eso, ¿listo? Fundamental. Además, recuerde que en nuestra clase esto falla, eso suma el 5% para motivarlos. Así el Axel esté de mal genio. ¿Por qué está de mal genio hoy, Axel? Cuente. Confiésese. No. ¿No? Ah, bueno. Entonces, ojo a lo siguiente, ¿cierto? Ayer estuvimos hablando nosotros de lo que es básicamente la contabilidad de la empresa, ¿cierto? Hablamos del concepto de contabilidad y llegamos a la conclusión de que fundamentalmente era una ciencia y técnica, ¿sí o no? Y dijimos además, o hablamos también de esos objetivos de la contabilidad y decíamos que fundamentalmente esos objetivos, ¿cierto? El cumplir con esos objetivos es lo que nos ayuda a lograr una, digamos, una información clara, oportuna, ¿cierto? Para en un momento determinado poder tomar una ¿qué? ¿Se acuerdan de la palabrita? Una decisión, ¿correcto? Fundamentalmente eso, ¿cierto? Decisiones. ¿Sigo con este negocio? ¿No sigo? ¿Ampliamos este negocio? ¿Correcto? ¿Puede pasar eso o no? Que, por ejemplo, que Vivian y Alejandra tengan un negocio. ¿Saben hacer tamales o no? No, pero mi mami sí. No. Eso, podemos contratar a la mami de Vivian, póngale pues cuidado, y decimos, vamos a invertir cada uno de a 300.000 barras ahí, ¿sí o no? Entonces ustedes invierten y resulta que hicieron la venta y como con esta pandemia todo el mundo se puso a comer tamal venteado, ¿sí o no? Entonces dijeron, bueno, pues ¿cómo nos fue? Resulta que invertimos 600.000 y hacemos el cierre del mes y nos ganamos 600 o 1.000.000 de pesos, por decir algo, ¿cierto? Entonces ahí puede surgir la idea de ¿qué? De ampliar ese negocio. ¿Por qué? Se está tomando una decisión, ¿correcto? Porque alguien podría decir, pero es que nos ponemos a ampliar ahorita y ahorita cuando pase la pandemia ya todo el mundo está harto de tanto tamal que ha comido, ¿sí o no? ¿Sí estamos claros? Entonces muy seguramente el negocio no va a ser tan rentable como es inicialmente, ¿listo? Entonces hay que no se nos sirve también para tomar decisiones en un momento determinado, ¿correcto? Muy bien. Además nos decían que también otra de los aspectos o de las cosas que nos servía era como fuente fidedigna entre terceros. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué dijimos? ¿Quiénes dijimos que podrían ser los terceros? Los proveedores, clientes, bancos y el Estado. Correcto, ¿cierto? E incluso decíamos que también hasta los mismos empleados, porque nosotros como empleamos a la final somos proveedores de servicios, o ¿cierto? O nos tienen catalogados también como acreedores. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Muy bien, para despertarlo, ¿usted se acuerda que le hablé de un contador ayer que se llama Miguel Ángel Cornejo? Sí. Voy a despertarlos aquí con este muchacho. No son sino 15 minuticos, pero para que se me entren ahorita en acción. Para que se le vea así bien y aquí bien, que este está hablando con... ¿Está mi pantalla? Sí. ¿Qué dice por aquí? Miguel Ángel Cornejo. 10 actitudes que debes evitar para tener éxito. ¿Listo? Póngale cuidado que aquí le va a salir una listica. Mira, aquí le dice 10 actitudes, ¿cierto? ¿Correcto? Después compartiremos las 10 actitudes que sí debes hacer, pero pues esta tenemos, arranquemos con este señor para que se me motive este muchacho. Y vamos a la 7, que es la más larga, ¿sí? Y esa se llama colección de venenos. Colección de venenos, y aquí tenemos una calaca que están viendo allá atrás. Colección de venenos. ¿Están escuchando bien? Sí. Ok. Y aquí es a nivel reflexión, ¿eh? Dice aquí, autocalifíquese
utilizando la siguiente escala. Nunca, cuando nunca lo haces, en algunas ocasiones, frecuentemente y siempre. Estas actitudes, si tú quieres conservar tu trabajo, no hagas nada de esto. Llévalo al nunca. Si quieres mantener una buena relación con tu pareja, llévalo al nunca. Si quieres mantener una buena relación con tus hijos, manténles esto al nunca. La calificación ideal, ¿cuál es? 10. Entonces, cada quien va a poner en el cuadrito tu propia autocalificación. Para ello tenemos que ser sinceros, o sea, mostrarnos tal como somos. O sea, este concepto se acuñó en el Renacimiento, se hacía mucho contrabando de piezas griegas y se vendían en el mercado de Roma. Entonces el comprador decía, cuando traía resquebrajaduras, le ponían cera para que no se notara. Entonces decía, sinchera, quítala, muéstramela tal como es. De nada nos sirve una reflexión, es como decía Abraham Romo, que no puede estar con nosotros por su operación cerebral, pero es el arte de llevar los conocimientos a la práctica. Si no lo aplicamos a nosotros mismos, de nada nos sirvió estar aquí. Fue un tiempo en vano. Entonces, ojalá de esta reflexión rápida que vamos a hacer, podamos sacar conclusiones que nos den un plan de desarrollo personal, ¿sí? Bien, señores, número 1, chisme. Hay gente aficionadísima, además tenemos programas de televisión, revistas, ¿sí? Dedicadas a qué. ¿Y qué es un chisme? Es una ofensa, obviamente. Un chisme es una verdad sin fundamento, es un rumor, es algo que alguien se imagina, es algo que alguien escuchó. Pero ¿saben qué es lo más impresionante del chismoso? ¿Qué gana el chismoso? Reconocimiento. Él sabe cosas que nadie sabe, ¿sí? Yo sé que fulano de tal es medio marica, ¿sí? Lo vi dándose un beso a la entrada con el portero, ¿sí? Entonces, pues ya lo da como un hecho. Pero ¿qué sucede? Toda la gente lo aplaude porque tiene información privilegiada. Por eso el éxito de Ventaneando, el éxito de las revistas de chismes, porque es algo que no es cierto. No está comprobado. Pero el chisme es un rumor que lo dicen como certeza total. ¿Pero qué busca el chismoso? Reconocimiento. Para mí, ¿qué es un chismoso? Escúchenlo bien, un recolector de basura. Anda recogiendo basura en la vida. Almacena basura. Y obviamente le da la basura a la gente. Y por eso es importante, porque él tiene la basura que nadie tiene. Entonces, obvio, todo el mundo le aplaude, es un chismoso. Entonces tú dices, oye, me califico con 1 si nunca hago chismes. Con 2 en algunas ocasiones. 3 frecuentemente. Siempre ando de chismoso. Número 4. ¿Sí? Pesimismo. ¿Qué es el pesimismo? ¿Quién es un pesimista? El clásico agorero del desastre. De esta no salimos. De esta nos morimos todos. De esta crisis no hay forma de superarla. ¿Habrá algunos así en el Congreso de la Unión? Un desastre. ¿Sí? Todo lo ven peor, todo está horrible. El peor enemigo, escuchen atención, el peor enemigo de un líder es un pesimista. Y además tiene una característica muy particular. ¿Saben cuál es? La jeta que trae. Y si no te quejas, la Real Academia Española lo define como quejicas, así como lo oyen, quejicas. Pues las personas quejicas son las personas que toda la vida se están quejando. Entonces, si tú te quejas mucho, anótale. Y acaba de pasar Navidad. El día que nunca falta la tía, que se la pasa quejándose toda la noche. Porque el tío la abandonó, porque ella está muy triste, porque se le murió fulanito. Quejas, y hay quien compite también en dolores. La siguiente, neurosis. ¿Qué es un neurosis? Es una persona que no tiene control de emociones, pero además tiene una característica muy particular, se siente con el derecho de agredir a todo el mundo. Por ejemplo, A, él es A, ella es B. A le hace algo a B, pero como B no le puede contestar el golpe A, le da en la madre a C. ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocen ese tipo de gente? Se enojaron con el jefe y van y les golpean a la esposa o a los hijos. O sea, A, B y C. Salgo de Aristóteles, número 85, que ojalá que no conozcan nuestras oficinas, vayan a ellos, a nuestro colegio. Salgo a Mazarik y pasa un tipo, bueno, que casi me aplasta el carro. Y yo le toco el claxon. Y el tipo baja el cristal y me dice, pendejo, ¿no ves que vengo distraído? ¿Qué haces? Y yo, bueno, está bien, ¿sí? Perdóneme, señor. ¿Sí? Soy un pendejo, ¿sí? No me di cuenta de su estado de humor, ¿sí? Entonces el neurótico anda desquitando todos sus corajes y todo lo que siente en los demás y no siente culpa, ¿eh? Él se siente muy bien, se siente con todo el derecho de maltratar a los demás. Luego viene la número 4,
crítica destructiva. Además somos especialistas en la crítica destructiva, ¿a poco no? La crítica, ¿no? La crítica es señalar puntos importantes que se pueden mejorar, ¿sí? Eso es la crítica, puntos importantes que se pueden mejorar. Pero la gente hace críticas desconstructivas, es decir, no te pide que mejores, sino ridiculiza tu actitud, porque son hirientes. Una señora, me acuerdo que le dijo a su marido muy simpática, mira mi amor, donde subas 1 kilo más, vas a pagar predial. Va a pagar predial, el volumen. Ya ocupas espacio nacional, ¿sí? Y el otro dijo, mira vieja, ya cada vez que bailo contigo te felicito. A pesar de ser tan gorda, sudas poco. Y además le agregan siempre, te lo digo porque te quiero. ¿Verdad? Te lo digo por tu bien. Es crítica así muy destructiva, nada más quiere meter el dedo en la llaga, pero no busca una mejora, no busca hacer algún cambio positivo, sino destruir. Es destruir, no construir, destruir es el concepto. Entonces, si eres tú crítico destructivo, pone tu numerito, ¿sí? El rencor, ¿qué es el rencor, señores? A ver, ¿quién sabe lo que significa la palabra talibán? Es que talibán significa discípulo. Discípulo. O sea, es un niño que mete a una escuela a estudiar el Corán por un fedayín que le empieza a llenar el vaso de ¿qué? Rencor, odio, venganza. Le está llenando de una serie de mugre que ese chamaco a los 17, 18 años está dispuesto a matarse él, ¿eh? Entonces obviamente es alguien que está toda la vida con un rencor almacenando, pero además en la familia, piénsenlo. ¿Cuántas veces nos reunimos en la familia para llenarnos de rencor contra un tío, contra un primo, contra un cuñado? Y el chamaquito dice, pues yo no sé, pero es un ojete, ¿sí? Porque se oye tanto al que se quejan de él, que obviamente lo envenenas, le estás envenenando el alma a ese niño. A ese no le hizo nada el tío, pero ya odia al tío por todo lo que le ha hecho mamá y papá. Y papá y mamá, aunque no lo crean, es uno de los conceptos de pasatiempo de sobremesa preferido. Hablar mal de alguien, del mal que te hizo alguien, envenenar al otro. Y envenenas a seres inocentes que no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, y además, esto muy particular de las mujeres, guardan rencores muchos años. Si llegas a una reunión, ahí está la pendeja que fue tu novia hace 40 años. La sigue odiando, nada más la vio, la volvió a odiar. Porque las mujeres, te lo perdono, pero no se me olvida, ¿eh? ¿Sí? Y saca toda la alacena de antigüedades, toda. Sí, acuérdate, ¿sí? A esa novia sí le llevaba serenata, ¿eh? A ese le dabas buenos regalos, ¿sí? Nada más piensa el día de nuestra boda hace 22 años. ¿Qué nos regaló tu mamá? Pinche vieja vara, acuérdate. O sea, tú dices, almacenado, pero las tienen clasificadas, ¿sí? Y lo sacan en el momento más inoportuno, rencor. Señores, el rencor es un almacenamiento de cuentas por cobrar. Es almacenamiento de cuentas por cobrar. Y luego viene el sexto, el odio. El odio, ¿qué es el odio, señores? Es la antesala del infierno. Los tipos se están quemando por dentro. Ese odio que no lo puedes dejar, no lo puedes estar dentro de ti, no, es incontrolable, es un infierno el que estás viviendo en ese momento, es un auténtico infierno el que estás viviendo. El odio. La venganza, ¿qué es la venganza? Desquitarte de algo, ¿no? Obviamente te quieres desquitar de algo. Algo que tú quieres ver al otro humillado, apuñalado, sangrante, sufriente, pidiéndote perdón de rodillas, pero que le duela. O sea, no más que le duela muchísimo. Y ahí tenemos mucha gente que está maquinando, y ojalá se muere, le dé sida y le dé todo, o sea, la venganza. Los ricos también lloran, desgraciado. Está con la venganza. La envidia. Señores, la envidia, miren, todos los pecados tienen recompensación, ¿no? Pero este pecado no tiene recompensa, ¿eh? Te consume la envidia. ¿Qué es la envidia? Pues desear lo que el otro tiene. Su coche, su casa, su vieja, todo lo que el otro tiene. Y si no lo puedes tener tú, que lo pierda el desgraciado. ¿Sí? Es el argumento de las telenovelas. ¿A poco no? Y los ricos también lloran. Ya ves, ¿para qué tan triunfador? Si finalmente terminó con Alzheimer. ¿Sí? ¿Y por qué tan guapo? Le pegó el SIDA. ¿Ya viste? Entonces, algo le dio cáncer. Qué bueno. Así, perdió lo que yo no puedo tener.
Si yo no lo puedo tener, entonces pido con todas mis fuerzas que el otro lo pierda. Y con eso me voy a sentir satisfecho. La envidia, la era del consumismo, nos ha llevado a la envidia. Del traje del otro, del coche del otro, de la mujer del otro. Como siempre estamos buscando la moneda que nos hace falta, entonces obviamente estamos viviendo permanentemente en grado de envidia. Hace muchos años, me dijo mi madre, ten mucho cuidado con la infección peor que te puede dar en la vida. Estoy hablando ya hace muchísimos años. Y le pregunté a mi mamá, bueno, ¿y cuál es esa enfermedad? Ten mucho cuidado de no enfermar de éxito. El éxito te puede enfermar, te quedarás solo, te vas a creer omnipotente, único, especial, que nadie te merece, porque tienes éxito. Y en aquel entonces, ¿cuál el éxito? Ni que el carajo, ¿verdad? Pues andaba yo en mi camioncito a las 6 de la mañana. Pero obviamente, el éxito hay que saberlo manejar, ¿eh? Y el éxito, si no lo sabes manejar, te convierte en un ser impresionante, y dice la 9, te convierte en soberbio. El éxito mal manejado te lleva, ven al tío que está en la pantalla, a la soberbia completa. Nadie te merece. Le das la mano, tócame. La soberbia. Es que ya se le subió, sí, el nivel de estiércol al cerebro. Doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Sí, ya le alcanza. Llene su jacuzzi, haga bucitos, ¿sí? La enfermedad del éxito te lleva a la soberbia, inevitablemente. Y obviamente te dan un puesto un poquito mejor que tienes, inmediatamente. La forma de caminar, la forma de ver. ¿Sí? Miguel Ángel, yo antes me creía perfecto, ahora ya estoy convencido. Increíble. Muérete, sí, ya. La soberbia completa. Y luego viene la última, ofensas. No. Es algo verdaderamente impresionante la ofensa. ¿Por qué? Hay especialistas en herir, ¿a poco no? ¿Quiénes son crueles? ¿En qué edad de tu vida eres más cruel que nunca? Cuando eres niño. No, te ponen los apodos con el apellido, bueno, no te traen fregados. Yo era conejo, obviamente Cornejo era conejo. Si le falla a alguien la pata, el pata loca, ahí viene, ¿sí? El azote de las hormigas, ¿sí? Son crueles, ¿a poco no? Pero luego hay adultos que son todavía más crueles que los niños. Porque creen que si te critican en forma dolorosa, vas a cambiar. Vas a cambiar. Porque lo dicen en forma hiriente. Época de la colonia. La letra con sangre entra. Entonces todos los viernes, en época de la colonia, era día de penitencia. ¿Qué significaba? Te daban una madriza por ser viernes. Yo no hice nada, más, sí, está bien. Pero si llegas a hacer, está bien, sí. Porque tenías que sufrir. ¿Han visto ustedes de casualidad un Vía Crucis? Imagínate, los que somos padres y madres de familia, ver a un hijo sufriendo. ¿Cómo se sentirá Dios? Aquí de rodillas, sangrando y latigazos. Y pégale, dale duro. O sea, ¿qué onda, no? O sea, una pleitesía al sufrimiento. Es increíble. O sea, hay gente que se dedica ¿a qué? A herir. Y luego aquí viene impresionante. Hay gente que en la mañana, colección de venenos, chisme, pesimismo, crítica destructiva, rencor, odio, venganza, envidia, soberbia, ofensa. Todo esto, señores, hay quien en la mañana se hace su licuado, ¿a poco no? ¿Sí? Y empieza con la regadera, desgraciado, maldito, ahora que lo ve, ojalá se muera, que le decide, hijo. Y ahí va cargando motores, ¿sí? Y sale dispuesto a matarlo el desgraciado, ¿sí? Ya nada más de pensar todo, porque además como resiente, y al momento de resentirlo, lo vuelve a odiar, hijo de tu madre, que te vea te mato. Y así llega a trabajar, en tiempos de adversidad. Imagínate qué locura. Miren, señores, para poder minimizar estos 7 elementos, obviamente hay cosas que tenemos, cosas que son de nuestro entorno que tenemos que aceptar. La crisis no la pedimos. No pedimos que hubiera crisis inmobiliaria, que no tuviéramos trabajo. Es una crisis que se dio, tenemos que aceptarlo, adaptarnos y triunfar a pesar de la adversidad. Pero todo aquello que ya por mi cuenta almaceno, ya no es el entorno, ya soy yo, con toda mi colección de venenos internos, que tengo que quitarme de ello. Esto es lo que no hay que hacer. Salte del vertedero tóxico, olvídate de ello, renuncia a todo eso. En la segunda parte vamos a ver qué tenemos que hacer.
¿Qué actitudes, que son 7, que vamos a tener que hacer para ser triunfadores en la adversidad? Esto es lo que no debemos de hacer. ¿Qué tal? Muy interesante, profe. O sea, ¿Será que sí- es será no que sí solo tenemos mejorar, algo de eso? ¿Ustedes qué es opinan? no solo mejorar, no solo a nivel laboral, sino también a nivel personal, porque eso afecta, digamos, el área de trabajo y los compañeros con los que uno se desenvuelve. Correcto, ¿cierto? Y eso, de pronto las empresas hoy en día sí que sufren de esto, ¿no? Ahora, se pone uno a pensar y de pronto todavía hay gente que le gusta administrar con el chisme, ¿correcto? Eh, Nosotros, cuando estamos estudiando en la parte de administración, ¿cierto? Tenemos que ir tomando como unas decisiones también de cómo es que nosotros pretendemos llevar a cabo nuestra profesión, ¿no? Además, recuerde que el chisme daña a las personas muchas veces, ¿cierto? Y no es sostenible, ¿no? Generalmente, a veces cuando un empleado le da a uno quejas de otro, yo pienso que lo mejor es escuchar las dos partes, ¿no? Siempre que uno escuche a una persona que está hablando de otra, pues yo pienso que es mejor decidirla y enfrentar las dos porque pues yo considero que si yo hablo de Héctor hoy con Zaira, ¿sí o no? Mañana, ¿cierto? Hablaré de, o sea, estaré hablando de Zaira de pronto con Alejandra y así sucesivamente, ¿listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de no dejarnos envenenar, básicamente, ¿listo? Entonces, les decía, ¿no? Esto es para que se despierten y miremos. Y si estamos haciendo esas cuestiones, tratar de irlas dejando, ¿no? Porque pues igual uno muchas veces busca como ese mecanismo de defensa, ¿cierto? Y es emulando ciertas cosas que me parece que no deben ser. ¿Listo? ¿Estamos claros? Ahora, ¿será que sí me pueden activar? Uy, ya llegó doña Zaira, menos mal. Actívenme en las pantallas un segundito, a ver, por favor. Yo sé que estos todos dormirán, pero... Oiga, yo pensé que yo era el desenfocado, pero creo que hay gente más joven que yo es que está más desenfocada, ¿sí o no? ¿Cierto? Qué cosa tan irregular. Bueno, bendito sea mi Dios. Entonces, observen que, vuelvo repito, mire la importancia que tiene esto. Ayer, me estaba hablando el rector de la otra institución y me decía que eh, con el decreto este 193, si mal no estoy, va a ser que las clases con alternancia van a ser posibles únicamente hasta los mediados del mes de octubre, ¿cierto? Y eso es para evitar que, pues que esa pandemia crezca, ¿no? Mire que en España como que cada día eso crece más y más y más y más, entonces hay que tener cuidado. La invitación también mía es eso, ¿no? A tratar de cuidarnos, porque pues eso está en nuestras manos, ¿no? Yo puedo ser asintomático, ¿correcto? Pero de pronto voy yo y contamino a alguien que no tiene nada que ver en este cuento. Entonces la idea también es ese tener en cuenta eso, ¿listo? Y por otra parte también les decía que una de las, sí, de las fortalezas, de las ventajas eh, competitivas de la universidad, en mi concepto, también es que no solamente nosotros nos vamos por la parte técnica, porque uno también en la medida que va desarrollando ciertas actividades, le va adquiriendo, ¿correcto? Sino también eso que, digamos, el deber que tenemos todos nosotros como personas, ¿listo? Para que tengan eso presente. ¿Estamos ahí o no? Sí, Bueno, muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Entonces, así las cosas, ¿cierto? Vamos a mirar. Ayer creo que dejamos un título. ¿Sí dejamos un título o no? no. ¿Cómo que no? Por eso, como que no. Me dice. No, mentira, vamos a hablar entonces de lo que son. Escriba ahí. Campos de acción de la contabilidad. ¿Listo? Y cada uno de nosotros, entonces vamos a pensar si de pronto, ¿será que es o no es importante la contabilidad
en un momento determinado, ¿vale? Muy bien, ¿será que hay alguna labor o alguna profesión, ¿cierto?, donde no sea importante nosotros llevar la contabilidad? ¿Ustedes qué opinan? Pues, profe, así hablando, hasta los narcos tenían su libro de contabilidad, donde tenían todas las transferencias y los contactos con los que hacían pagos y etc. Correcto. ¿Y esos manes pagaban bien, sí o no? Ah, esto sí es una belleza. ¿Sí o no? Supuestamente, observen que si de pronto, ¿se han visto películas de Al Capone? De la mafia ya por 1940 y ese tipo de cosas, donde está el padrino. No, Sí han visto películas de mafia o el Cara Cortada, Scarface y toda esa cuestión, ¿no? Bueno, hablamos en términos generales, películas de mafiosos, ¿sí han visto alguna o no? sí, Casi todas, ¿sí o no? Y miren que casi todas, ahí está presente ¿quién? La belleza del contador, ¿sí o no? ¿Correcto? Porque todo el mundo necesita saber cómo va, ¿cierto? ¿Qué debe, qué le deben, etcétera, etcétera, etcétera? ¿De ¿Cierto? cuánto Pues, capital dispone? exactamente. Si nosotros miramos, ¿cierto? Casi todo mundo, ¿cierto? Llevamos contabilidad. Vamos a poner un ejemplo aquí muy chévere que se llama, ¿ustedes saben qué es un bolero, no? ¿O un lustrabotas? ¿Sí han visto alguno en la vida o no? Cuénteme la verdad. Sí, El mal obvio. llamado embolador, ¿sí o no? Sí, Ah, vamos a analizar. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? sí, Entonces vamos a colocarle, ustedes por ahí de pronto vieron la película Cantinflas, el bolero de Raquel, pero el bolero en México básicamente estamos hablando de un lustrabotas. Voy a ponerle aquí al ladito lustrabotas. ¿Listo? Pues para que el lustrabotas, otra cuestión también el embolador, que me parece que pues eso no es como muy displicente esa palabra, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Si yo, por ejemplo, a mi don Humberto Castillo Candela, se dedica a lustrar los zapatos, ¿será que yo tengo necesidad en un momento determinado de sentarme a hacer mis cuentas y mirar qué es lo que necesito y ese tipo de cosas o no? ¿Ustedes qué opinan? sí, ¿no? Como para hacer, digamos, qué gastos manejo, si le está funcionando el negocio o si gasto más de la cuenta. Ojo a esto. Entonces, cada uno de nosotros va a pensar, todos sabemos que es un lustrabotas, ¿sí o no? Cada uno de nosotros va a pensar en algo que puede requerir ese lustrabota en un momento determinado para poder desempeñar su labor, ¿sí o no? ¿Estamos? ¿Será que, y yo le puedo ir preguntando, ¿no? ¿Será que ese señor lustrabota necesitará el famoso betún? ¿Ustedes qué opinan? sí, ¿Sí o no? también ¿Sí o el no? trapo, los Claro, eso es lo primero que cepillitos, tiene que pegar el todo. betún, ¿no? Vamos a decir que el betún le cuesta aquí 5.000 pesitos. Vamos a hacer una así para que podamos hacer las cuentas rapidito. Muy bien. Ojo a esto. ¿Será que ese lustrabot, qué más necesitaría según ustedes? A ver, Un cepillito. unos cepillos. Hablemos de cepillos en general, ¿cierto? Cepillos.
Y entonces, vamos a decir que esos cepillos le pueden costar ahora, como hay chuzos de todo a 2.000. Pongámosle que los 3 cepillos le costaron 6.000, por decir algo. ¿Listo? ¿Qué más puede necesitar? Un trapo, una toalla. Unos trapos, entonces pongámosle más bien valletillas, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? ¿Por qué? Porque imagínese uno ilustrando y con unos calzoncillos ahí todos sucios y no, eso no tiene sentido, ¿sí o no? Entonces, pues imagínate, valletillas. ¿Listo? ¿Y una valletilla cuánto puede costar? Pongámosle 2.000 pesos, ¿está bien? Pongámosle 2.000 pesos. ¿Qué más se les ocurre? Mm, El cosito en donde El ponen el pie. portapiés, como el, Es, sí, O como sea, el los como si bancos, fuera un ¿cierto? La portapiés. cajita porque imagínate esto llevándolo en un talego ahí del Éxito, del Ara, ¿cierto? De esos plásticos, ¿no? Entonces él necesita, ¿qué? Unos bancos, ¿cierto? Un banco donde él se sienta a ilustrar y el otro banco, o la otra parte donde uno coloca el pie generalmente, ¿cierto? Que se llama, pues, la caja, la famosa caja. ¿Estamos de acuerdo? Ya pongámosle aquí pongámosle así, bancos de madera, porque si no, bancos de madera. ¿Qué más? Otra cosa que se... ¿Cuánto pueden costar esos banquitos de madera? ¿Por ahí qué? ¿Unos 20.000 pesos? Pongámosle 20.000 ahí para que no digan que es que no los... Listo. ¿Qué otra cosa podemos necesitar? el jabón, de pronto. No sé. ¿Qué? ¿Jabón? Jabón, Sí, claro, es que hay sí. unas bellezas que llegan con unos zapatos, bendito sea mi Dios. ¿Cierto? Jabón, por ejemplo. Y pongámosle ese barato 1.000 barras, por ejemplo. ¿Cierto? Uy, quieto. ¿Qué más se les ocurre? ¿Será que, bueno, es la pregunta, generalmente nosotros los que nos lustramos, ¿cierto? Utilizamos a veces agua. ¿Será que el hombre se tiene que poner a esperar con la tapita, a esperar a ver que llueva para coger un poquito de agua? ¿O puede ser práctico y comprar unos atomizadores? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Que compré atomizadores. Claro, me compro unos atomizadores y entonces vamos a decir que compré 2 y eso me vale 2.000 pesitos nomás. ¿Listo? ¿Qué otra cosa de pronto han visto? Unos utilizan una cosa que se llama el tinte, ¿cierto? Que es generalmente, ¿para qué? Para cuando usted tiene los zapatos pelados y entonces llega y le toman el este y eso hace que sea un valor agregado a la lustrada. ¿Listo? Y que yo en un momento determinado prefiera este a otro. ¿Estamos claros? ¿Qué otra cosa les parece que puede ser útil ahí? ¿O qué pueden necesitar ahí? ¿Estamos bien ahí o necesitará alguna otra cosa? Alguien menciona en los periódicos o las revistas, no porque ahora, pues bueno, no sé ahorita cómo estará en este momento, pero el ADN generalmente lo regalan, ¿sí o no? Entonces usted se arma de ADN y de la otra cosa que se llama el pulimetro, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podríamos necesitar? ¿O podría necesitar ese lustrabota? ¿O debe tener en cuenta para poder desempeñar su oficio? ¿Será que ahí está completo? ¿Ustedes qué opinan? ¿O más o menos completo? Ya, pero Pues entonces, sí, ahí manita, está, ¿no? bueno, vamos a sumar esto a ver a cuánto nos suma esta cuestión. Y entonces eso me dijo que me dio 39.000 pesos. Entonces yo comienzo a decirles para que ustedes comiencen a analizar. Esto es lo que generalmente, ¿cierto? Uno tiene en cuenta y hay una cantidad de cosas que de pronto se le quedan por fuera. ¿Cómo son qué? Él debe alimentarse o no. Entonces va a ponerla por aquí afuera lo que no tenemos dentro de esto. Entonces, él tiene que alimentarse, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Tiene que transportarse. Alguien me decía, lo que pasa es que él va a pie. Sí, mijito, él puede ir a pie en un momento determinado, pero entonces yo le cambio ese transporte por un par de zapatos. ¿O no? ¿Tendrá que pensar en eso o no? ¿Ustedes qué opinan? Estoy Y el hablando, vestimenta. inicialmente estamos hablando solamente del señor Lustravota, ¿no? Alimentación, transporte, ¿qué otras cosas se les ocurre? Obviamente dentro de esta alimentación estoy involucrando ¿cuántos golpes? Mínimo 3, ¿cierto? O sea, el desayuno, las 11, las medias 9 y las 11, ¿no? Porque no tiene, de pronto no le da chance ni de almorzar ni de cenar. ¿Puede pasar o no?
Sí, también el lugar donde se quede y duerma. Señora. Un lugar donde duerma o descanse. Ah, entonces de Una pronto vamos a habitación. hablar de una ¿qué? Una vivienda, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Sí, Bueno, pero digamos lo grave de todo esto que estoy hablando aquí, de pronto es para la condición, va a ponérsela aquí con un rojito, ¿cierto? Para él. Pero muchos de ellos, ¿qué tienen? ¿O no? Ahí se la pongo como para que la miren. Muchos de ellos tienen una familia, ¿sí o no? Que por esa familia hay que, ¿qué? Trabajar, luchar, hacer muchas cosas. ¿Estamos claros o no? sí, señor. ¿Listo? Entonces, mire cómo uno poco a poco, ¿cierto? Va construyendo la necesidad que va a tener una persona de tener una, ¿qué? Una contabilidad adecuada. ¿Estamos? ¿Listo? Si uno habla en términos generales, ¿cierto? Yo podría decir que esto hasta acá es lo que nosotros llamamos como una contabilidad de costos porque tengo que involucrar todo lo que me costaría a mí para presentar el servicio y decir que cada ilustrada mínimo debo cobrar, por decir algo, 2.500, creo que nos cobran ahorita nosotros, ¿cierto? Por lo menos debo hacer, ¿cierto? ¿Para qué? Para conseguir, o sea, para poder yo cobrar 2.500 y que no sean 3.000, o sea, o 2.800, lo que sea. ¿Estamos claros? O sea que a partir de este costo, de esta situación, yo estoy estableciendo mi precio de qué? Mi precio de venta, ¿correcto? Ahora vuelvo, repito, puede ser que dentro de todo esto me hayan quedado cosas por fuera o no. ¿Puede pasar o no? Sí, ¿Y cómo hago para irlas completando? Pues en la medida que voy adquiriendo la experiencia, ¿cierto? En la prestación de ese servicio, pues obviamente voy adquiriendo que las nuevas o voy completando, digamos, ese costo, ¿cierto? O lo que me cuesta a mí prestar mi servicio en un momento determinado. ¿Estamos claros ahí? sí. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Eh, Uno siempre dice, bueno, ya nos dimos cuenta que hasta un señor lustrabotas debe tener o debe más o menos. No estamos hablando tampoco de una contabilidad sofisticada, sino que debe tener, ¿cierto? Su contabilidad para poder prestar que ese servicio o esa labor que está ejecutando en un momento determinado. ¿Será que las amas de casa en algún momento llevarán algo de su contabilidad? ¿Ustedes qué opinan? Sí, los gastos del hogar, ¿no? ¿Sí o no? Si uno mira, yo pongo de ejemplo a mi mamá, ¿cierto? Si uno mira en las amas de casa, ¿cierto? Y las esposas, muchas veces sí llevan también su contabilidad. Si ustedes de pronto miran o uno habla con el papá en un momento determinado, bueno, ¿cuánto dejó para el diario? No sé, 30.000 pesos y esos 30.000 pesos le alcanzan a la persona para hacer desayuno, almuerzo y cena, ¿sí o no? Y fuera de eso, a uno le dan 50.000 y no le alcanza a hacer ni para el desayuno. ¿Estamos? Entonces, si uno comienza a observar, ¿cierto? Si uno comienza a observar hasta, en un momento determinado, hasta las amas de casa llevan su contabilidad. ¿Estamos? Y tan es así, me acuerdo tanto de mi mamá que yo ya iba terminando el mes, ¿cierto? Pues, y uno le acudía a la mamá para que le prestara. Mamá, me presta para el bus, ¿cierto? Y la mamá generalmente tenía, ¿listo? Entonces, todas ellas obviamente están llevando su propia contabilidad. Sea contabilidad casera, llámela como lo quiera llamar, pero lo importante es saber en un momento determinado con qué cuento, ¿cierto? Y hacia dónde quiero ir o qué es lo que alcanzo a hacer con esos recursos que tengo en un momento determinado. ¿Estamos claros ahí? Sí. Muy bien. Ojo lo siguiente, hay unos casos que son muy, pues yo digo que como muy dicientes a veces,
en lo que es las instituciones educativas. De pronto a veces nos encuentra un estudiante, ¿cierto? Al principio, todos somos así, ¿cierto? Igualitos, nos preguntan algo, no hablamos, nos da pena hablar o nos da miedo o no sé, ¿cierto? Pasado el tiempo, ¿cierto? Va a llegar un momento en que yo no, bendito sea mi Dios, no hay quien los calle, ¿sí o no? Todo el mundo quiere hablar, todo el mundo opina, todo ese tipo de cosas. Bueno, eso es el desenvolvimiento, ¿cierto? De las personas en la medida que se van conociendo. Ahorita tenemos un grupo, ya están en segundo. Bendito sea mi Dios. Eso se hacen 300 conversaciones al día y antes cuando no surgía ni una. Pero bueno, ahí vamos. ¿Listo? Entonces póngame la atención a lo siguiente. De pronto me encuentro, echemos al Felipe aquí una vez. Eso es una suposición, ¿no? Resulta que el señor Felipe, ¿cierto? El que es compañero de Zaira, ¿listo? Y en un momento determinado están hablando, ¿cierto? Se vio, de pronto no pudo asistir Felipe a la clase, ¿correcto? Y él le dice a Zaira, si asistió a todas las clases puntualmente, y ella le dice que sí. Entonces, en un momento determinado le puede decir, ¿será que me podemos adelantar? Ya casi nadie le presta el cuaderno a uno, ¿cierto? O me puede explicar tal cosa. ¿Será que sí se puede dar? ¿Ustedes qué opinan? Claro. Claro que sí, para eso estamos llamando. Ayer hablábamos de un equipo de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Felipe, ojo que es una suposición, Felipe, que si no se me va a poner bravo. Resulta que a Felipe, el papá, le da 10.000 pesitos para el transporte y para sus onces, ¿correcto? Como arrancamos clase a las 8 de la mañana, él para ir a la universidad tiene que desplazarse, ¿correcto? Y vamos a decir que él debe transportarse en el Transmilenio, ¿correcto? ¿Cuánto nos cuesta el pasaje en el Transmilenio? 2.400. O sea que redondeamos 2.500, o sea que se va a gastar la mitad en el transporte, ¿sí o no? Le dan 10, gastó 5 porque tiene que ir y regresar, ¿o no? ¿Correcto? Resulta que como llegó a la universidad temprano, pues él tuvo que llegar muy temprano, salir muy temprano de la casa, no alcanzó a desayunar, entonces le dio por echarse un perico con una empanada. ¿Cuánto puede costar eso? Pongámosle 3.400. por ahí, pongámosle 3.000 ahí como para que en esta época de pandemia, ¿sí o no? ¿Estamos bien? O sea que ya se ha gastado ¿cuánto? 9.000. 8.000, No. ¿cierto? Claro, 5 y 3 por lo general, son 8, ¿sí o no? Recuerda que 3.000. estoy en rebaja. ¿Estamos ahí? O sea, ¿cuánto le quedan? 2.000 pesitos, ¿cierto? Y entonces él tiene esos 2.000 y dice, bueno, ahorita toca a las 10, toca ir a echar algo, ¿cierto? Porque con solamente ahí con esa empanada y desayuno y eso no aguanta. Entonces toca las 11 y en la 11 va y se toma un perico y una galleta, por decir algo. Esos son sus 2.000 y completo los 10, ¿correcto? Entonces, como invita a Zaira, ¿cierto? Él invita a Zaira, dice, Camila, nos tomamos, ¿qué es lo primero que dice? La invito a tomar, ¿qué? Un tintico, ¿cierto? Para que, pues, miremos a ver la situación. ¿Estamos claros? El tinto generalmente, ¿cuánto nos puede costar? O un tinto o un perico, pongan, es por el ejemplo, ¿no? Entonces vamos a decir que nos cuesta 1.000. ¿Qué es lo que pasa con Felipe? Créame una cosa, que cuando Felipe llega a la cafetería, lo primero que dice es que No tiene 2 plata. tintos, ¿sí o no? Uno para él o 2 pericos, uno para él y otro para Zaira. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Y eso le vale en cuánto? 2.000. ¿Por qué? Si a Felipe se le ocurre decirle a Zaira, ¿cierto? ¿Qué quiere? ¿Qué le dice Zaira? ¿O qué tal que Zaira le diga, yo quiero un yogur, una empanada o un pastel de pollo y lo quebró? ¿Estamos claros? Entonces, ahí Sí. va mi ejemplo de cómo es que él tiene que manejar su contabilidad o sus recursos en un momento determinado. ¿Cómo la vio, Felipe? ¿Qué más, profe? No me la vaya a dejar pedir empanada y esa. Sí o no, pastel de pollo y esa vaina, porque uno dice, uy, como escuadra. ¿Estamos? Entonces, ¿será que comienzan las preguntas? Un campesino, ¿listo? O nosotros los campesinos, ¿será que tenemos que hacer cuentas, llevar contabilidad? ¿Ustedes qué opinan?
¿Sí o no? ¿Qué opinan? No estamos Claro, diciendo profe. que la haga él, ¿cierto? Sino que obviamente pues tiene que tener, si él no sabe esa cuestión, pues tendrá que contratar a alguien, pero necesariamente lo tiene que hacer, ¿sí o no? Y él Sí, sabe, sí, mire claro. que el campesino, aunque nosotros a veces lo miramos despectivamente, el campesino de pronto es para mí, en mi concepto, la persona que tiene más claro el concepto de lo que es la renta, ¿correcto? Muchos de nosotros que nos las damos de estudiados y todo ese tipo de cosas, a veces nos hablan de, usted va a declarar renta y de una vez se asusta porque él solamente está pensando que tiene que pagar impuestos. Y el declarar renta no significa necesariamente pagar impuestos, ¿cierto? Porque hay muchas, digamos, alternativas que nos da el Estado para en un momento determinado que nosotros podamos pagar lo que es justo, ¿correcto? Nosotros como administradores o como contadores, ¿correcto? Debemos velar por los recursos de las organizaciones, pero también hacer que las organizaciones cumplan con las obligaciones que tiene para con el Estado. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Sí, señor. Ojo a esto. Ojalá no se les va a ocurrir nunca decir, mira, hay personas que me preguntan, cuando estamos en tributaria, ¿ustedes consideran que es prudente o que se deben pagar impuestos? Y hay muchas personas que tienen la siguiente aseveración. ¿Para qué pagamos? ¿O para qué hacemos que las empresas paguen? ¿Para que se la roben? El fin de los impuestos no es que se los roben, ¿correcto? El fin de los impuestos es cumplir, ¿cierto? Con unas necesidades esenciales de la ciudadanía. Entonces, nosotros vamos hasta dónde? Hasta donde miramos que la empresa pague lo justo, ¿cierto? Por eso muchas veces, digamos, o en la mayoría de los casos hacemos equipo de trabajo con el que es el administrador. En mi concepto, cuando hablo de administrador, hablo de el gerente de la organización. Nos sentamos y hacemos la planificación de los impuestos. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Para qué? Pues para poder cumplir y mirar también y pagar lo que es justo. Recuerden que de una vez todos nosotros estamos por el solo hecho de estar ocupando el suelo colombiano, pues debemos ayudar a contribuir. ¿Estamos? En mayor o menor forma, pero debemos de contribuir. ¿Estamos? Ahora, póngame pues cuidado. Tanto el campesino tiene ese concepto tan claro de lo que es la renta, que muy seguramente puede llegar el compadre donde la comadre y le dice, comadre, mire, ahorita entra, ¿cierto? El tiempo de cosecha de la arveja, ¿cierto? Usted va a cosechar y muy seguramente la comadre le puede decir, no, no, para mí, a mí no me sirve o yo no le voy a ir a esa cosecha porque no me renta lo suficiente, ¿correcto? Y entonces el compadre que sabe manejar también la situación le puede decir, ¿usted por qué no me alquila la tierra? ¿Sí ven? Y muchos campesinos hacen eso, ¿no? Que lo que hacen es que en un momento determinado, si no tienen los recursos para comprar las materias primas y eso, pues lo que hacen es que le rentan la tierra a otra persona. No estoy hablando de terratenientes, ¿no? Estoy hablando de personas del común. ¿Estamos claros? Señor. Muy bien. Con esto que les estoy diciendo a dónde quiero llegar, a que miremos que la contabilidad, ¿cierto? Es que la utiliza todo el mundo, ¿cierto? Y el concepto dice así, ¿no? Entonces decimos, ya colocamos el título, campo de acción de la contabilidad. Sí. Muy bien. Entonces decimos que punto aparte puede ser, el campo de acción de la contabilidad es muy amplio, coma, como múltiples son las actividades del quehacer humano. Y en todas ellas se requiere la aplicación de sus principios fundamentales.
punto seguido. La contabilidad, coma. Según el tipo o clase de empresa donde se aplique, puede ser dos puntos. Y entonces hablamos de, primero, contabilidad privada. Dos puntos. Y decimos que es la que se lleva, en las empresas cuyos propietarios son personas particulares. Punto seguido. De acuerdo con la actividad de la empresa o de las empresas, ¿cierto? De acuerdo con la actividad de las empresas en las cuales se lleve coma, la contabilidad se subdivide en dos puntos A, contabilidad de costos, dos puntos. Y decimos que se utiliza en las empresas industriales. Punto y coma. Registra todas las operaciones económicas que conducen a determinar el costo de los productos semielaborados y terminados. ¿Listo? Por ejemplo, una empresa industrial, ¿cuál se les ocurre? Johnson. Johnson, sí, puede ser. ¿Qué más se les ocurre? Todos los días, póngame cuidado, para que se ubique. Todos los días nosotros estamos consumiendo productos, ¿sí o no? En el almuerzo, en la comida, en el desayuno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Será que, vas a lanzar la siguiente pregunta, ¿sí o no? ¿Será que una panadería la puedo catalogar como una empresa industrial? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Pues Sí, se dedica a Recuerde, la producción, ¿cómo? se dedica a realizar productos, ¿no? Claro. Alimentos. Recuerden que es muy importante que no nos perdamos, digamos, de las definiciones como tal, ¿no? Porque decimos que básicamente la contabilidad de costos, ¿quién la utiliza? Las empresas industriales, ¿sí o no? Y decimos que, ¿qué? Que registra todas las operaciones económicas, ¿cierto? Que conducen a determinar el costo de los productos semielaborados y terminados, ¿correcto?
Entonces, ojo a lo siguiente. Generalmente una panadería, ¿o cuál es la materia prima principal de una panadería? La harina. La harina, ¿sí o no? O sea, lo que hace es que esa harina, obviamente, el panadero la transforma, ¿cierto? Y en un momento determinado, vamos a decir que de pronto yo tengo una producción. ¿Han escuchado de la panadería El Cometa? No, ¿No? Sí, eso queda por la 24 con Como sexta, no, con, como como con novena, ay, más o menos, entre novena y eso. sí, como Eso no novena. importa, pero o sea, sí les pregunto eso porque es que esa panadería del Cometa surte pan a muchos restaurantes, ¿correcto? Entonces, pero ellos ¿qué hacen? Ojo a esto, hacen su pan y generalmente hablan de ese pan baguette, ¿cierto? O pan francés, que lo conocen, nosotros los pobres lo conocemos también con ese nombre, ¿cierto? Y ellos surten ese producto pues a muchos restaurantes. Ojo lo que les voy a preguntar, ¿será que yo comienzo a hacer mi producción de pan, ¿cierto? Y cuando yo perdón, ayer me quedé de papaya. ¿Hoy a qué estamos? el primero, Primero de agosto, Primero de septiembre. septiembre, ¿correcto? septiembre. Ojo a esto. Yo ayer comencé a amasar la harina, ¿cierto? Para hacer una producción de pan. ¿Listo? Y hice el pan y lo metí al horno, pero cuando llegaron las 12 de la noche, todavía me quedó harina mezclada, ¿cierto? Los panes armados y no los alcancé a qué? A asar o a cocinar o como sea, ¿cierto? ¿Estamos ahí? Entonces, los panes que salieron terminados, los que consumimos, pues es el famoso producto terminado. O sea, por eso dice, nos conlleva a que nos ayuda a determinar qué, el costo de los productos terminados, en ese caso, pero los que no alcancé a hornear, ¿quedaron en qué? Semi-terminado, ¿En qué? semi-elaborado. Materia prima, no. Semi-elaborados, ¿sí? Quedaron semi-elaborados o en proceso, porque ya les habíamos hecho, los habíamos armado y habíamos almacenado la harina. ¿Listo? La harina como tal es lo que llamamos nosotros que es una materia prima, ¿correcto? Y eso creo que le echan huevos y todo ese tipo de cosas, pues eso serán las materias primas de un panadero en un momento determinado. ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Ojo a esto. ¿Ustedes saben qué es Zenú? ¿O Rica Rondo? No, una marca de comida. ¿Se han escuchado ¿Cómo? ¿Se han escuchado esas empresas o no? Senussi, Seno, sí. Zenú. Suizo. no, Bueno, No. Suizo, Rica, ¿qué otra cosa? ¿Qué va la otra ahí por ahí? Rica Rondo tampoco la han escuchado, ¿no? sí, Bueno, ya No. esas son competencias de Zenú, ¿no? Y Suizo era la hija, o es la hija todavía, lo que pasa es que le cambiaron el nombre, no me acuerdo cómo es que llama en este momento, pero todo eso, digamos, o ¿alguna vez han tomado avena? Sí, Sí, han escuchado, Sí, o sea, avena Quaker, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, sí. mire, todas esas empresas son ¿qué? Industriales, Industrial. manufactureras, las empresas que fabrican los barcos, los carros, las bicicletas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que tenemos una cantidad de empresas manufactureras. Y entonces, ahí es cuando yo entro y les digo, mire, de aquí a mañana a ustedes se les presenta la oportunidad de entrar a una empresa manufacturera, háganlo, porque ahí aprende uno muchas cosas, ¿correcto? Desde, digamos, cómo es el manejo de lo que es los productos en proceso, ¿correcto?
los productos terminados, los inventarios de materias primas, etcétera, 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 ¿cierto? Y muchas veces uno aprende hasta cómo es que se elabora un producto en un momento determinado. ¿Estamos? Entonces uno, mientras que en la empresa comercial, voy para allá porque no he dicho que es empresa comercial, ¿sí o no? ¿Estamos claros ahí en nuestra famosa contabilidad de costos? Sí, señor. Ok, entonces vamos a mirar punto aparte B, contabilidad comercial. Y decimos que, dos puntos, se utiliza en las empresas comerciales, punto y coma, se encarga de registrar y controlar, todas las actividades que giran alrededor de la compra y venta de mercancías. ¿Listo? Muy bien. Un ejemplo de una empresa comercial, ¿cuál se les ocurre, por ejemplo? Amazon. Amazon, por ejemplo, ¿cierto? Que el que hace, compra productos y vende productos terminados, ¿cierto? Ellos no fabrican. ¿Listo? ¿Cuál otro? Por ejemplo, aquí sí tenemos hartísimos. Falabella. Falabella, ¿cierto? En Falabella, mire que ellos son, básicamente son ¿qué? Comerciantes, comerciales. Ellos no son productores, ¿correcto? O sea, muchos de esos productos que ellos, pues obviamente se los compran a quién? A los productores, ¿cierto? Y ellos dice que se registra todas las actividades económicas que giran alrededor de la compra y venta de mercancías, ¿correcto? En un momento determinado, eh, a ver, pongamos ejemplo aquí, le tocó ahora a quién, a Héctor Luis. Héctor Luis tiene una empresa y esa empresa se dedica a vender sillas, por ejemplo, ¿correcto? ¿Qué hace Héctor? Compra las sillas a 100, a 100.000 pesos, ¿cierto? Recuerde que todo esto son ejemplos eh, como para que más o menos tener la idea, ¿no? Él compra las sillas a 100 y las vende a 200. ¿Lo puede hacer, sí o no? Sí, Claro, ¿cierto? Y yo podría decir que el margen de utilidad de él en un momento determinado, entre comillas, podría decir que es el 100, ¿cierto? ¿O no? Dice él las compra a 100 y las vende a 200, ¿cuánto se gana? El 100%. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. Si eso es así, hay que tener mucho cuidado con a los que llamamos a veces los famosos costos ocultos. ¿Se han escuchado eso o no? Costos o gastos ocultos. ¿Por qué? Porque es que resulta que Héctor, ¿cierto? Él compra las sillas a 100 y las vende en 200, ¿correcto? Y yo podría decir que, entre comillas, ¿cierto? Su utilidad bruta es de 100, pero es que el tiempo de él también vale, porque él tiene que llamar, hacer la negociación y etcétera, y etcétera. Y vamos a decir que pronto él se gastó un día y cada día de trabajo él cuesta 100.000 pesos, por decir algo. ¿Listo? Entonces observemos lo siguiente. Un ejemplito aquí para que eh, compartámosle acá, está acá, viene acá. Entonces yo le estoy diciendo acá, mire,
hablamos de los campos de acción de la contabilidad, hablamos de la contabilidad privada, hablamos de la contabilidad de costo y estoy aquí en la contabilidad comercial. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor. Muy bien. Entonces póngale pues cuidado. Él compra las sillas a 100, ¿cierto? Así. Las vende a 200, ¿correcto? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, si en un momento determinado, él digamos que por un día de trabajo, él se gana 100.000, por todo el día, ¿no? Entonces, yo estaría diciendo que por aquí la utilidad de él son 100, ¿cierto? Pero no es cierto, porque de pronto en el día, en sus 8 horas, digamos que él trabaja 10 horas, ¿correcto? Él tiene que distribuir y digamos que hizo 10 negocios, o sea que a este negocio deberíamos de agregarle, ¿qué? 100. O sea que ya el costo de la silla no fue 100, sino fueron ¿cuánto? 90. 90 o 110, mírelo bien. ¿Listo? Repito, mire, él las compra 100, las vende a 200, pero además de su sueldo, o sea, el sueldo que tengo que pagarle a él o que él se paga, porque lo puede hacer también, que tiene estipulado, es de 100, de 10, perdón. Entonces, ¿cuánto suma eso? ¿Estos dos? 110. 110. O sea, los 90 es que, lo que me decía por aquí mi ingeniera, ¿la qué? La utilidad. ¿Sí ven? ¿Está claro ahí o no? Más ese menos este, ¿cierto? Entonces él se está ganando acá, entre comillas, estamos diciendo que se está ganando 90. ¿Sí es claro ahí? Ahora, ojo a lo siguiente. Resulta que este es silla y este es el sueldo. O para que la pongamos más fácil, a ver si la entendemos mejor. Resulta que él compra las sillas, ¿cierto? A 100, las vende en 200, pero digamos, él tiene que ir a recoger las sillas, ¿cierto? O tiene que pagar un flete, pongámosle aquí un flete para que lo entienda mejor. Y el flete le vale 10. ¿Cuánto es en realidad el costo de la silla? ¿100 o 110? ¿Mm? ¿Sí es clara la 100, ¿no? ¿Sí es clara la pregunta? No. ¿Quién opina otra cosa? ¿Qué me dice Héctor? ¿Qué se me hizo que se me voló? Ah, no, no se me ha volado. Sí, profe, porque, o sea, básicamente o sea, el costo que le cuesta comprar la silla como tal, pero más que todo usted tiene que invertir también en, digamos, transporte de eso hasta el lugar en donde usted lo vende. Más el tiempo que, digamos, usted trabaja, ya el costo de la silla aumentaría. Entonces ya no le sacaría Correcto. uno el total de los 100 para uno, sino que, digamos, lo tendría que distribuir entre gastos, digamos, ocasionales para poder traer ese producto a la venta. No, él todavía tiene, hasta ahorita está en costo. Tranquilo que el gasto se lo botamos después, porque ya le voy a botar el gasto. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí me entiendes? ¿Sí, para todos es claros o no? Cuénteme por aquí alguien que me dijo que no entendía. ¿Listo? Ah, sí, ya entendí. Ok. Es que miren, ¿qué genera que yo tenga que pagar esos 10? Pues el traer la silla, ¿cierto? Y ahora lo que me dice Héctor, resulta que además de esos 10 que yo pago para traer la silla, desde la fábrica hasta mi empresa o hasta mi negocio, hasta ahí estamos, cuando la venda, además yo tengo que entregarla y podía estar pagando otros 10 o no. ¿Cierto? O sea que ya el costo total no sería 110, sino serían 120, ¿sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo va aumentando las cosas? Y es lo que le decía de pronto en un momento determinado a Héctor, que ese ya sería un gasto, ¿cierto? ¿Estamos? Porque yo también podía hacer la negociación con el señor y decirle, ¿sabe qué? Valen a 100, pero usted venga y recójalos acá.
y yo ya sé que me estoy ganando el 90. Entonces, por eso es que nos dice que la contabilidad se utiliza, la contabilidad comercial se utiliza en las empresas comerciales y que registra ¿qué? Todas las actividades que giran alrededor de la compra y venta ¿de quién? De mercancía. Y en este momento la mercancía son la silla. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Sí. Si yo no tuviese, otra aclaración, ¿cierto? Si yo no tuviese que recoger la silla, o sea, ir por la silla, ¿estaría obligado a pagar este flete? No. ¿Listo? Entonces ahí es cuando uno comienza a distinguir, ¿cierto? Entre lo que puede ser un costo y lo que es un gasto. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora, ojo a lo siguiente. Puede suceder, ¿cierto? Que incluso si yo le doy, si yo de pronto a las personas, como no es una solamente una silla, sino son 1000 sillas, por decir algo, ¿cierto? Entonces de pronto a la persona que me está haciendo el flete, se me da por invitarle a una gaseosa, un refresco, lo que sea. Eso ya no es un costo, es un gasto, por ejemplo, ¿cierto? De yo tener esa persona, ¿cierto? Que es necesario que yo lo pague en un momento determinado. ¿Para qué? Pues para tener a esa persona como mi aliado y que en un momento determinado pues me apoye en lo que son el transporte de mis mercancías. ¿Estamos? Entonces vuelvo y repito, mire que en la medida que uno le va trabajando a esto, va descubriendo o va como digamos armando lo que sería un costo de un producto en un momento determinado. ¿Hasta ahí hay preguntas? Uy, ya me comenzaron aquí a vender aguacates, bendito sea mi Dios. Profe, entonces la contabilidad como también los mayoristas, los que venden. ¿Cómo me dices? Espera que este se perdió con el aguacate. Ahora sí, te escucho, Axel. Los que empresas comerciales serían los mayoristas y los mayoristas. O sea, Ya- harían parte de Sí, de las claro. empresas comerciales. Porque, claro, las empresas comerciales, entre las empresas comerciales recuerden que están, por ejemplo, las comercializadoras internacionales. Una comercializadora internacional, ¿qué hace? Compra unos productos y los revende en el exterior. ¿Sí ven? Compra en el mercado nacional y lo vende en el exterior generalmente. ¿Correcto? Recuerde que aquí nosotros también tenemos, pues obviamente a la medida que vamos avanzando, pues ahí nos se va metiendo en el cuento, pero también vamos a tener lo que es una zona aduanera. ¿Sí han escuchado eso? Por allá por el lado de Fontibón, donde de pronto yo traigo los productos. Recuerde que estamos aquí hablando del mercado local, pero cuando yo traigo ¿será que yo puedo traer tornos? Todos saben qué es un torno, ¿cierto? O una máquina de coser, más bien. O sea, todos sabemos eso, ¿cierto? Traemos una Sí. máquina, si ya que puedo traer máquinas de coser, ¿cierto? Mi negocio es la compra y venta de máquinas de coser, ¿correcto? Yo las puedo traer de la China o no. Es más, eso es lo que hace la mayoría, ¿no? Traer productos de la China y los puedo decir en el negocio, ¿cierto? Que me las dejen ¿dónde? En la zona aduanera. Y escúcheme lo siguiente, cuando yo los compro en la China, yo tengo que saber el costo, ¿listo? El flete, porque es que para traer la mercancía de Shanghái eso cuesta un poco plata, ¿correcto? Y debo tomar la decisión de si los voy a traer en avión o si los traigo en buque o en barco, ¿cierto? De pronto ustedes han escuchado que esa mercancía que llega en buque, yo pido algo en China y me puede demorar unos 3 o 4 meses en llegar, porque viene es por barco, ¿cierto? Y eso trae una cantidad de peso que es considerable con mucho contenedor y muchas cosas de esas que de pronto un día esto les traigo así como algo así para que vean el esquema completo de cómo puede venir eso en un buque, ¿cierto? Ahora, si yo traigo una mercancía o una máquina que me pesa 1 tonelada, pues obviamente para mí es más barato traerla en un barco o en un buque, ¿cierto? Que traerla en avión, porque en avión me va a costar, me va a sacar, así como dice, me cuesta un ojo de la cara. Entonces yo también tengo que tener cuidado con eso. En mi contabilidad comercial, yo debo tener en cuenta también cuánto es lo que yo voy a pagar de ese flete, porque muchas veces, escúcheme lo que les voy a decir, el flete es más costoso que el mismo equipo. ¿Listo?
para tener uno cuidado con eso. Entonces, se los digo ¿por qué? Porque nosotros en la empresa, por ejemplo, nosotros traemos máquinas, anteriormente traíamos máquinas de Estados Unidos, ¿correcto? Y una máquina puede pesar 700, 800 kilos. Entonces se llegó a un acuerdo con un proveedor de Alemania de que ellos nos vendía lo que era toda la parte electrónica, ¿cierto? Y nosotros nos encargábamos de hacer lo que era ya el armado en hierro, en acero. Entonces se arma un equipo que es, digamos, es con tecnología alemana, pero pues a la final tiene parte nacional y es ensamblado aquí en Colombia. ¿Estamos? ¿Puedo hacer eso o no? ¿Ustedes qué opinan? Fíjense, tengo ahí la voz como muy, ¿cómo se llama? Adormecedora, ¿sí o no? Ya se me durmieron tan temprano estos muchachos, bendito sea Dios. ¿Será que sí lo puedo hacer o no? ¿Qué opinan? Sí, claro, profe. ¿Cierto? En un momento determinado yo puedo hacer. Eso depende de qué, de mi negocio. Ojo a lo siguiente, mire, en este momento, hablando de Amazon, yo creo que ya les comenté a ustedes que yo tengo un estudiante que es hijo de un amigo mío y él trabaja, es ingeniero de sistemas, ¿cierto? Pero él hace sus negocios también con Amazon y lo que él hace es traer mercancía. O sea, él lo que está haciendo es una actividad comercial. ¿Estamos? Mientras no haya transformación de una materia prima, pues el negocio que yo esté ejecutando será más comercial. ¿Listo? Muy bien. Entonces miremos ahora lo que es la C, contabilidad de servicios. ¿Y qué decimos de la contabilidad de servicios? Entonces decimos dos puntos. Su aplicación permite registrar las actividades económicas desarrolladas por las empresas dedicadas a la prestación de servicios sean profesionales o técnicos. ¿Listo? Y un ejemplo de la contabilidad de servicios, a ver. ¿Sí conocen a empresas que se dediquen a la prestación de servicios? Pues la salud, compensar, el transporte. Ujú. El agua, la luz, el teléfono, todo ese tipo de cosas son empresas que se dedican a la prestación de servicios, ¿correcto? Incluso estamos hablando de las mismas universidades, ¿cierto? Lo que nos presta la universidad a la final es un servicio. ¿Estamos claros? Y fíjense en que dentro de ese campo es que sí encontramos muchísimas actividades, ¿no? Mecánicos, ingenieros, mejor dicho, casi que todas las profesiones, ¿cierto? Que nosotros tenemos, pues se dedican básicamente a la prestación de servicios, ¿no? Digamos, de aquí a mañana, cuando ustedes ya sean administradores, ustedes o bien pueden tener su propia empresa que se dedique a consultorías, ¿cierto? O pueden estar trabajando en una empresa, ¿cierto? Prestando sus servicios como administradores y estamos a la final, valga la redundancia, prestando un servicio calificado en ese momento. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que, digamos, dentro de esas actividades de servicios, sí, entran muchas connotaciones.
De pronto los que han tenido la oportunidad de ir a algún concierto, ¿se han ido a algún concierto en la vida o no? Cuenten la verdad. No, profe, aquí somos gente cristiana. Ay, No, yo no. Ay, pero también los Bien. cristianos, No lo prohíbe. los cristianos también tienen ahí eventos, ¿no? No, Sí. profe, eso no está Recuerden que permitido. Yoko Kenji es un pastor y es un pastor motivacional, entre comillas, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Bueno, entonces no han ido a un concierto. ¿No les gusta el fútbol? ¿Tampoco pueden ir al fútbol? Sí, eso Sí, sí. claro. Ah, eso sí. Recuerden que a veces uno va y encuentra por ahí, o cuando va por carretera encuentran unos armarios plásticos. ¿Sí los han visto ahí en carretera? Que son unos orinales. ¿Correcto? Pues también ese es un servicio también que prestan. Y hay unas empresas empresas que son dedicadas a la prestación de ese servicio. ¿Cuál es la actividad económica? La prestación o del servicio de alquiler de baños, ¿cierto? Portátiles. Y uno no cree, pero eso maneja un poco ¿no? de plata, ¿correcto? Porque si no, toda la gente estaría haciendo sus necesidades cuando uno va a pasear de aquí a Soacha, haciendo sus necesidades de la calle, ¿sí o no? O aquí a Madrid o a Mosquera, esas vainas. Entonces uno encontraría, ¿cierto? En una cantidad de personas haciendo sus necesidades en la calle. Además, recuerden que cuando estoy construyendo o cuando se están construyendo carreteras, pues necesariamente se tienen que acudir a esos servicios. ¿Listo? ¿Estamos ahí o no? Muy Sí, bien. señor. Me queda una que se llama, vámonos por la D, que se llama empresas o contabilidad, más bien, de contabilidad bancaria. Y decimos 2 puntos. Se aplica en entidades financieras, punto, coma. Perdón, profe, ¿me lo repite, por favor? Sí, señora. Se aplica en entidades financieras, punto y coma. Se utiliza para registrar las operaciones de los bancos o corporaciones de ahorro y crédito. Coma, como son los depósitos en cuentas corrientes o en cuentas de ahorros. Coma, liquidación de intereses, coma, giros, coma, remesas, coma, comisiones, coma, créditos, y otros servicios bancarios. ¿Listo? ¿Y cuáles pueden ser esos otros servicios bancarios? ¿Qué se les ocurre? Me tocó a mí. ¿Se acuerdan que uno a veces cuando va y retira en un cajero que no es el de su propio banco, le cobran comisión o no? Sí. Sí, correcto. Había unas entidades, bueno, ahorita alguien me decía ahorita por la época de la pandemia, pues unos están ahí como quieticos, ¿cierto? Y de pronto no le están cobrando a uno
No le están cobrando, ¿cierto? Mucho por eso. E incluso yo me acuerdo que anteriormente uno necesitaba que un banco le diera una certificación de la cuenta y le cobraban 3.000 o 5.000 pesos. Hoy en día, pues ya de acuerdo, gracias a la red y a las entradas que puede uno tener a las organizaciones, ¿cierto? Desde su internet, pues ya le pueden salir más baratas, ¿no? Porque ya usted lo que hace es que la descarga, la imprime y ya el costo pues será el de ese de su inversión. Pero anteriormente a usted le cobraban por todo. Recuerden que incluso cuando iba a hacer un préstamo, le cobraban a uno por el estudio del crédito. ¿Sí, ¿sí han escuchado eso o no? ¿Por qué? Porque hay una persona que comienza a analizar la situación que usted está presentando y todo ese tipo de cosas. No, ya te le cobran a uno por todo. Hoy en día, pues la misma competencia entre los bancos, entre sí, han hecho que, ¿qué? Que algunos de esos servicios no se cobren, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Muy bien. Ojo a lo siguiente entonces. Resulta que, vamos a mirarle aquí. Entonces, ojo a lo siguiente, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros del campo de acción de la contabilidad, también encontramos uno que se llama, vamos a decirle, 2, ¿cierto? Ya hablamos de 1, A, B, C, D, y vamos a hablar del número 2. Y el 2 se llama contabilidad oficial. ¿Listo? Y entonces, entre esa contabilidad oficial, ¿qué decimos? 2 puntos. Proporciona los mecanismos para registrar todas las actividades económicas de las empresas del Estado o empresas estatales. Muy bien. Ojo a lo siguiente. ¿Conocen alguna empresa del Estado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se vendría siendo como la Cámara de Comercio o...? El Banco de la La República, ¿no, Cámara profe? de Comercio es más una entidad, señor. La DIAN. La DIAN y todo, o sea, todos estos personajes, ¿cierto? Que estamos hablando aquí. Espérenme un segundito que esto se quiere salir de aquí. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Resulta que nosotros en un momento determinado, ¿cierto? Póngale pues cuidado. ¿Alguno de ustedes alguna vez escuchó Telecom? ¿Algo de Telecom o no? Cuéntenme la verdad. Sí, O son tan jóvenes que no, no alcanzaron a ver Telecom. Entonces, Telecom básicamente es una empresa del Estado, ¿cierto? La empresa de teléfonos de Bogotá, por ejemplo. ¿Se acuerda que la han querido vender pero no han podido? Cada alcalde que llega, bueno, menos esta vieja, pero cada alcalde que llega quiere venderla, ¿no? ¿Correcto? Pues sí, resulta que Telecom fue vendida. La empresa de energía eléctrica de Bogotá, ¿se acuerdan de eso o tampoco? Que se llama hoy en día ¿cómo? Codensa, ¿no, profe? Y de Codensa ya pasó a ser ¿qué? Es que esta es una En empresa, él. ¿cierto? En él. Correcto, pero sí fue Codensa también. Entonces, pero observen que esas empresas
en la medida que va pasando el tiempo, el Estado las ha ido ¿qué? Vendiendo. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros le vendíamos, por ejemplo, energía a Ecuador y a Perú, creo que era el otro país, y hoy en día estamos comprando, ¿no? Entonces, pues de pronto uno dice, esos son los negocios mal hechos o bien hechos en su momento, ¿cierto? Yo no sé si ayer escuchaban ustedes que estaban cuestionando un préstamo que le hicieron a Bianca de miles de millones de pesos y que a muchos empresarios le negaron los créditos. Yo no sé si de pronto escucharon y que se la tenían encaramada al ministro de Hacienda porque ese fue uno de los que dio el aval, ¿no? Pero decían que también que es que la vivienda, perdón, Avianca tiene buena capacidad de pago, ¿correcto? Entonces, mire, dentro de estas empresas oficiales y los que usted, ¿cierto? Hemos hablado, de pronto ustedes encuentran algo así como que se llame contabilidad oficial, ¿correcto? O contabilidad estatal, también la pueden encontrar, ¿correcto? Entonces, pero es lo mismo. Simplemente lo que nos proporciona es lo siguiente. Observen que, si están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, señor. Entonces, mire, aquí tenemos contabilidad privada y tenemos contabilidad oficial. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿cierto? En la contabilidad privada decimos que básicamente son las que llevan los propietarios, ¿cierto? O sea, las personas que son particulares. La contabilidad oficial, básicamente, el Estado, ¿correcto? Pero dentro de la contabilidad privada tenemos contabilidad de costos, contabilidad comercial, contabilidad de servicios, contabilidad bancaria. En el Estado también, ¿correcto? Lo que pasa es que las empresas del Estado, pues, se han ido, las han ido vendiendo y obviamente, pues por eso es que ustedes ven que ya son muy pocas, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien me hablaba por ahí del Banco de la República, sí, señor. Ese es uno que está aquí dentro de la contabilidad oficial, ¿correcto? Creo que el otro banco que tenemos ahorita es el Banco Agrario, que era la misma caja agraria. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, todas estas, ¿cierto? El Estado también puede tener empresas y entonces productivas, por ejemplo, ¿cómo es que llama esta? La de aceros, ¿correcto? Diaco, en un momento determinado, o acerías Paz del Río, era la cosa, ¿correcto? Que en acerías Paz del Río también había unas cementos Paz del Río, etcétera, etcétera, que eran del gobierno. Hablando de bancos, ¿alcanzaron a conocer el Banco del Estado? ¿A ver algo del Banco del Estado? Que era como con un emblema rojo en algún momento. ¿Sí se acuerdan de eso o no? No. No, sí, no, no. Muy bien. ¿Qué otro banco se me ocurría a mí aquí? Bueno, el Banco del Estado, el Banco de la República y el Banco Agrario. De resto no tengo ningún otro que sea oficial. Porque alguien me decía que el Banco Popular, pero es que el Banco Popular eso es del Grupo Aval, eso es de otro señor. Bueno, claro que ese es casi que el dueño del país también, ¿no? Pero pues igual ese no es del Estado. ¿Estamos claros? Entonces vuelvo y repito, mire, la contabilidad, puedo tener contabilidad privada, las 4, y en contabilidad oficial también pueden aparecer las 4 en la medida que el Estado tenga también sus empresas. ¿Listo? ¿Qué es lo que ha pasado con la mayoría de las empresas del Estado? Ya dijimos que las han, ¿qué? Vendido. Vendido. ¿Y por qué las han vendido? Según lo que hemos escuchado. A ver. ¿Sí se acuerdan uno de las justificaciones de por qué se venden las empresas del Estado? ¿Ustedes se acuerdan de Peñalosa o tampoco? No me toca decir. ¿Se acuerdan del alcalde anterior? No sé. Claro. Claro que se acuerdan, ¿cierto? Claro. Y recuerde que él estuvo en 2 periodos también de alcalde y en juntos hizo sus barrabasadas, pero bueno, dejémoslo ahí más bien para no hablar de política. Pero lo que quiero que se den cuenta, ¿cierto? Es que
él también intentó vender la empresa de teléfonos varias veces, ¿no? Y uno de los argumentos que se daba, o que se han dado generalmente para esas ventas, es que las empresas en manos del Estado no son productivas. Las venden y ya comienzan a ser productivas, ¿correcto? ¿Y por qué será eso? Eso es de acuerdo o por problema de nosotros mismos, ¿no? Porque lo que pasa es que las empresas, digamos, las personas llegan a esas empresas y quieren acabarlas de una vez a través de los sindicatos, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Que eso me acuerdo que con Telecom yo tuve un compañero en la universidad y en su momento ellos estaban sindicalizados todos y resulta que dentro de las propuestas que hacían ellos, ¿cierto? Eran unas propuestas que a veces uno como que no entendía el hecho, ¿no? Porque le pedían, por ejemplo, servicio médico gratuito para la prima hermana de la mujer del mocho. ¿Saben quién es ella? No sé, pero hay que pedir eso a ver si nos dan algo. Entonces eso fue lo que dañó muchas empresas acá, ¿no? Yo no estoy diciendo que no, que esos sindicatos sean todos malos, pero la mayoría lo son, porque todos quieren que acabar con la empresa, ¿no? Pedir una cantidad de cosas que a veces cuando uno ya está metido en la parte administrativa es que comienza a entender el por qué una empresa o los gastos o los costos de una empresa son tan altos, ¿no? Porque pues igual a veces nosotros, como hablábamos del ejemplo ahorita con el señor Lustrabotas, de pronto hay cosas que nosotros no tenemos en cuenta. De pronto yo como empleado de Héctor, que se dedica a comprar sillas a 100 y a venderlas a 200, yo digo, uy, pero este que se gana el doble y a uno sí mire lo que le paga. ¿Puede pasar o no? ¿Ustedes qué opinan? Claro. Claro, porque no tenemos la conciencia o la visión de todo lo que implica poder mantener una empresa, ¿no? Muchas veces uno, la oficina, por ejemplo, yo me dedico a prestar servicios, entonces tengo que alquilar una oficina y esa oficina me cobran, ¿correcto? Pero a veces uno como empleado como que no alcanza a ver eso. Uno ve la utilidad bruta, pero no va a ver esa utilidad neta, ¿correcto? Además, recuerde que en el ejemplo que hacíamos con las sillas, yo también debo en un momento determinado pagar impuestos, ¿no? Que eso es otra cosa que a veces uno la deja por fuera o no la tiene dentro de, digamos, dentro del argot popular, no tiene presente toda esa cantidad de gastos y costos que tenemos que incurrir en un momento determinado para hacer una buena venta o una buena prestación de un servicio. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Cuenten a ver, preguntas. ¿Todo claro o todo enredado? Cuénteme la verdad. No, todo claro. Profe, Profe, una yo tenía pregunta. una pregunta. Pregúntemelo. Los entes Eh, del Estado, ¿en qué, o sea, en qué campo están? Solo en los Los que menos. de o sea, los entes reguladores del Estado, Ajá. ¿cierto? De las empresas, ¿en qué campo de estos que acabamos de hablar estaría? Generalmente están dentro de lo que son las empresas de prestación de servicios, ¿cierto? Porque lo que hacen es prestar un servicio ¿a quién? Al Estado, ¿cierto? Revisando eh, en un momento determinado cuánto es que tienen que, digamos, el tributo que deben pagar las personas, ¿no? La mayoría de ellos hacen eso. Los que ya se dedican a lo que son venta de productos, es que hace muchos años, yo creo que esto ya no existe, pero hace muchos años había unas entidades que se llamaban el IDEMA y el INA. Me acuerdo que también eran empresas como supermercados, ¿cierto? Ya ahí entran en el campo de qué? De la contabilidad comercial, pero estatal. Y ellos vendían más barato que en otros supermercados. Luego aparecieron los famosos almacenes de cadena, Colsucillo, Cafán, bueno, todos esos, ¿cierto? Pero antes, incluso, yo no sé si han escuchado ustedes algo del Coratiendas. Y creo que eso sí todavía hay, ¿no? Que les vendían los productos más como subsidiados, ¿cierto? Del gobierno y entonces ellos los vendían más baratos. Pero digamos, en un momento determinado, el Estado, ¿cierto? Puede tener muchísimos, o sea, puede estar involucrado en las cuatro subdivisiones que vimos.
En costos puede estar, pero la que más se ve ahorita es la que son la prestación de servicios, ¿no? ¿Estamos? Sí, muchas Sí, gracias, que vamos claros. Ok, ¿alguna otra pregunta? No hay. Entonces, muy bien, entonces nos vemos ahorita a las 10 para que tengan tiempito de ir a echarse su tintico y hablamos ahorita. Entonces, por favor, actíveme las camaritas para dejar el registro ahí de salida, porque eso aquí con todo es así chéverongo. Hola, doña Zaira, ese milagroso de verla. Vivian tiene el foco corrido. Digo, ¿sí o no? Eso, ahora sí como que la veo mejor. Vivian, se me corrió el foco. Ay, profe, es que estoy de posturno y veas toda ojerosa, toda Tranquila, mamita. espelucada. Eso no se peluque. Ah, la despelucada era por eso. Yo pensé que era por otra cosa, pero bueno. No. Listo, no, yo te entiendo, mamita, porque eso también amanece uno así como cuando tiene que entender pacientes y todo es un poquito complicado. No, esa labor es, no, créame que sí, ¿cierto? Y más y lo que me comentaste, le complica a uno peor. Pero bueno, entonces, para que se tomen un tintico, nos vemos entonces aquí a las 10 o 10:05, ¿listo? De 10 a Bueno, 10:05, señor. mejor dicho. ¿Ok? Ya hablamos Bueno, entonces, que Vale, dejen ese profe. mal genio y ya hablamos, para que no digan que no les doy chance de tomar algo. ¿Listo? Bueno, ya hablamos entonces, muchachos. Listo, Y nos profe. centramos entonces por el otro link, ¿no? Ya saben. Listo. Chao, ok, hasta más tardecito. chao. Chao.